Vamos a dar comienzo a la charla magistral de cierre, de clausura de este 10º Congreso de Economía de la Escuela Austríaca. Y como no podía ser de otra manera, esta charla, ya digo, de clausura del Congreso será impartida por nuestro premio Juan de Mariana a toda una vida en defensa de la libertad de este año 2017, don Alberto Venegas Lynch. Si estáis aquí, asumo que todos o gran parte ya conoceréis a Alberto, porque es una auténtica referencia liberal en el mundo de habla hispana. Evidentemente su centro de influencia más grande ha sido en Argentina, pero todos hemos leído alguno o muchos de sus artículos en prensa defendiendo año a año, mes tras mes, semana tras semana, la libertad en todos los frentes posibles, imaginables y necesarios para el liberalismo. Alberto es doctor en Ciencias Económicas, fue uno de los impulsores del proyecto educativo de SEADE y es autor de numerosos libros. Probablemente uno de los más importantes sea Estados Unidos contra Estados Unidos, donde fundamentalmente lo que expone es cómo el proyecto liberal revolucionario de Estados Unidos ha ido degenerando a lo largo del tiempo. Y bueno, creo que ese libro incluso merecería una actualización, ¿no?, a la vista de los últimos presidentes y de las últimas degeneraciones desde los neoconservadores que por desgracia hemos ido experimentando, ¿no? Todo es susceptible de seguir empeorando. Pues muchas gracias, Alberto, por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos y bueno, esta es tu casa y espero que nos des ánimos para seguir luchando desde aquí también por la libertad. Bueno, muchas gracias, Juan Ramón, por esa generosa presentación. No sé si se oye bien esto. ¿Sí? Como todos ustedes saben, y este es un lugar común y más en un congreso de la Escuela Austríaca, el punto de inflexión y el cambio radical de lo que era habitualmente entendido por economía empezó a modificarse en 1871, principalmente con uno de los trabajos de Carl Menger, y luego siguió otra generación, después de Menger y von Bauer, que fueron básicamente Israel Kirzner, Rothbard, Hayek y Mises, este último principalmente, Ludwig Lachmann, y los puntos que habitualmente se ponen, los ejes centrales de la escuela austríaca son, en primer lugar, el subjetivismo, que, como dice Hayek, a medida que se va expandiendo y hay nuevas aplicaciones del subjetivismo, crece y se enriquece esta tradición de pensamiento. Había un célebre debate en Buenos Aires entre los subjetivistas de la escuela austríaca y los así llamados objetivistas, y participé hacia finales de ese debate y me percaté que estaban discutiendo cosas distintas, porque una cosa es el me gusta, prefiero, valoro o no valoro, y otra cosa es que las cosas son independientemente de lo que la gente opine que es. De manera que el subjetivismo no es para nada incompatible con el relativismo epistemológico, lo cual incluye la imposibilidad de comparaciones intersubjetivas. El segundo punto es un poco convencional y arbitrario, el segundo eje central es entender la economía como la acción humana, y ahí el magnus opus de Mises, la acción humana, tratado de economía, y no como hasta ahora, hasta ese momento se entendía, que era
circunscripto a cuestiones crematísticas, como entendían los economistas clásicos y como entendían los marxistas. Otra de los puntos distintivos o ejes centrales de la escuela austríaca es la metodología, es decir, el abordar a la ciencia económica y a las ciencias sociales en general de un modo distinto de las ciencias físicas o naturales, porque en el primer caso hay teleología, hay acción humana, y en el segundo no. El cuarto eje central, para decir esta cuestión convencional, es la llamada competencia perfecta, que viene muy arraigada y anclada al mainstream. Competencia perfecta, que quiere decir, uno de los supuestos, que los sujetos actuantes tienen conocimiento perfecto de los factores relevantes, lo cual hace, como todos ustedes saben, que desaparezca el concepto de empresario y el concepto de arbitraje. O sea, la competencia perfecta es la negación de la competencia, como aún siguen insistiendo en muchísimas cátedras en la Facultad de Ciencias Económicas. Es un libreto difícil de sacarnos de encima. Y por último, la contribución magistral, puede decirse, de Ludwig von Mises en cuanto a la imposibilidad del cálculo económico en el sistema socialista. Léase que desde el punto de vista técnico no hay tal cosa como economía socialista, pues donde no hay propiedad, no hay precios y por lo tanto no sabemos, para poner un ejemplo, si conviene construir caminos de oro o conviene de asfalto, y si alguien recordó que es un derroche hacerlos de oro es porque tuvo presente cuáles eran los precios relativos antes de estatizar. Ahora, lo que me gustaría es intercambiar ideas con ustedes, no sé si hay un periodo acá de preguntas o de debate, sobre algunos puntos que me parece que tenemos cierta deficiencia los liberales de pasar el mensaje. Es cierto que hay lobbies, que hay intereses creados, pero también hay desconocimiento, y parte del desconocimiento es porque nosotros los liberales no hemos hecho los suficientes deberes como para pasar con claridad el mensaje. Uno de estos puntos que se me ocurre decir al pasar es la terminología que muchos liberales utilizan. Por ejemplo, para hacer correcciones después de un gobierno populista, se dice que es necesario hacer un ajuste. A mí me parece que es impropia esa expresión, porque el ajuste lo está sufriendo la gente con las medidas socialistas, populistas y estatistas. Queremos evitar el ajuste que se adoptan estas medidas. Lo mismo cuando se dice vamos a aplicar una política de shock. Ya bastante shock tiene la gente desde que se despierta hasta que se acueste para agregar un shock más. Lo que queremos en realidad es evitar los shocks. Y esta terminología que utilizamos de ajuste y de shock no ayudan para transmitir la idea, más bien atemorizan y a veces horrorizan, no gente de mala fe, gente honesta intelectualmente y de buena fe, pero si se lo dan servido en bandeja con esa terminología, prefieren no tener un shock más, no tener un ajuste más. Me parece que este es un punto terminológico, semántico, pero que tiene mucha importancia. Otro punto que me parece que tenemos los liberales cierta falencia es en el tema del materialismo filosófico, o como dice Popper, el determinismo físico. Este punto es un punto que hace a la condición humana, que no tiene ninguna relación con algo sobrenatural o algo místico o algo esotérico. Es la naturaleza del ser humano, que nos distinguimos del resto de las especies porque tenemos libre albedrío. Y como han señalado multitud de autores, tal vez el más contundente haya sido el diálogo de Karl Popper con John Eccles. John Eccles es premio Nobel en neurofisiología y sostiene que cuanto más se estudia el cerebro, más uno se da cuenta del valor y el peso de los fenómenos mentales, o para usar terminología popperiana, estados de conciencia, o mente, o psique,
que es la palabra griega para alma. Aterroriza a la gente y lo mezcla en otros planos con temas religiosos que nada tienen que ver con esto que es puramente científico. Somos así. Y entonces yo observo, no sé ustedes qué opinan, que muchos liberales hacen trabajos de envergadura y muy sofisticados sobre distintos aspectos de esta corriente de pensamiento, pero en los cimientos, a través del determinismo físico o a través del materialismo filosófico, están negando la naturaleza humana, están negando la libertad, están negando la moral, están negando la responsabilidad individual. No puede haber ni siquiera argumentos para personas que están determinadas y programadas. Esto es, seríamos en esta concepción loros complejos, pero loros al fin. Y esto es darle la espalda a lo que es la naturaleza humana. No podría haber en este contexto proposiciones verdaderas o falsas, no habría ideas autogeneradas. No podríamos decir esto es falso y esto es verdadero si somos solamente kilos de protoplasma, si estamos determinados a actuar o a decir lo que estamos diciendo o a hacer lo que estamos haciendo. Entonces me parece que esta es otra deficiencia, porque observo que en economía, nada menos que en teoría de la decisión, está metido el determinismo y el materialismo filosófico. Teoría de la decisión, donde no hay decisión si fuera uno consistente. El ex miembro de la Corte Suprema de la Argentina, Eugenio Zaffaroni, hace un silogismo correcto, pero a mi juicio la premisa está mal. Él dice que los delincuentes no deben ser castigados porque no son responsables de sus actos, porque es la línea determinista dentro del derecho. Está bien ese silogismo, pero está mal la premisa de partir de que en lugar de comprender, de alabar, de ver que es una bendición, que somos distintos a todas las especies conocidas, nos ponemos en una posición mecanicista y determinista. Y, como decía la otra noche, me sorprende, me llama poderosamente la atención que muchos físicos como Max Planck y muchos otros tienen una concepción en este sentido mucho más humanista que estudiosos o cientistas sociales o economistas o filósofos y sobre todo psiquiatras. Es decir, la psicología es el estudio de la psique y niegan la existencia de la psique. Después, en este mismo contexto, utilizan terminología que a mí me parece que en el mejor de los casos es muy ambigua. La terminología, por ejemplo, ¿qué memoria tiene mi máquina? Pues la máquina no tiene memoria. La máquina ha sido programada. Nuestros ancestros, nuestros bisabuelos, para acordarse de algo hacían un nudo en el pañuelo. Nadie en su sano juicio va a decir qué memoria tiene el pañuelo. Es lo mismo que decir el reloj nos dice la hora, no nos está diciendo la hora. Incluso más, cuando hablamos de la computación, en realidad la máquina no computa ni calcula, son impulsos eléctricos. Se necesita la condición humana. Lo mismo va para la inteligencia artificial, así llamada. La inteligencia viene de interlego, de captar esencias, de abstraer, de conceptualizar los sentimientos. Hay un filósofo que se llama John Searle que discute con un matemático que es Alan Turing. Alan Turing hace el experimento de poner un individuo en un cuarto que se comunique con terminales, una manejada por un ser humano y otra no manejada por un ser humano. Le da un tiempo muy largo para hacerle todas las preguntas y todas las reflexiones que quiera. Y si usted nota que hay alguna diferencia, dígamela. Si no nota ninguna diferencia, es lo mismo. Y John Searle rebate esto con el experimento del cuarto chino. Esto es, pone un individuo que no tiene la menor idea de chino para que traduzca un poema en chino. Pero al mismo tiempo le da códigos. Esto es, este es el texto original, número 1
esta es la traducción que es el verdadero, el 2, 3, 4, 5 son falsos y así sucesivamente, y aparece una traducción perfecta. El individuo que estaba en ese cuarto no hizo la traducción, no comprendió esto, sin embargo se mecanizó y tuvo este resultado debido a los códigos. Me parece que, como nos ha enseñado Karl Popper, y a mi juicio es el conocimiento, el aporte mayor de Popper, el conocimiento tiene el carácter de la provisionalidad, está abierto a futuras refutaciones, y ahí se producen los saltos cuánticos de mayor conocimiento. No hay nada terminado en la tradición liberal. Por eso, decía hoy en una entrevista, la palabra ideología me resulta repugnante, no en su concepción inocente del diccionario de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo terminado, algo cerrado, algo acabado. Uno de mis trabajos se llama El liberalismo como anti-ideología. Es una cosa abierta, es un proceso, como escribí en el título de uno de mis libros, en ebullición. Entonces, me parece que los debates entre liberales, para tratar, para usar terminología popperiana también, avanzar sobre el mar de ignorancia en que estamos, para pescar pequeñas islas de conocimiento, debe estar siempre abierto. Esto no quiere decir que los liberales no defiendan en forma muy vehemente, si se quiere, sus ideas, pero siempre en la punta de la silla, con los ojos bien abiertos y los oídos atentos, para captar nuevas ideas, nuevas correcciones, errores que tenemos, y es cierto también, como dice Hayek, que uno cruje por dentro cuando hace una modificación importante. Pero ese es el sentido de los seres humanos, ese es el sentido de la racionalidad. Hay otro tema, bueno, hay varios, pero hay otro tema que está más difundido y bien comprendido, entiendo yo, entre los liberales, pero hay algo que falla en el mensaje porque no se capta el sentido de la propuesta, que es el igualitarismo. Cuando hablamos de igualdad ante la ley, es sí una igualdad muy importante, la única que tiene sentido en una sociedad abierta, igualdad ante la ley que hay que agregar que está anclada y atada al concepto de justicia, porque igualdad ante la ley de ir todos a la cámara de gas no tiene sentido. Hay que agregar justicia, y justicia es dar a cada uno lo suyo, según la definición clásica de Ulpiano, y cuando hablamos de lo suyo hablamos de la propiedad. Es inseparable la igualdad ante la ley de la propiedad. Pero la guillotina horizontal, esto es, degollar a los que suben más de cierto nivel para hacerlo igual, está produciendo un fenómeno realmente extraño y llamativo, y en todos los medios se enfatiza que necesitamos una sociedad igualitaria, y no quieren decir, el contexto no es igualdad ante la ley, sino el contexto es el igualitarismo de resultados. Y eso es contradictorio porque la gente, cuando va al supermercado y afines, está asignando recursos, está produciendo desigualdades según la eficiencia de cada cual para atender sus necesidades. Sin embargo, a la salida del supermercado, el político le dice: vamos a redistribuir ingresos. Quiere decir volver a distribuir por la fuerza lo que libre y pacíficamente distribuyó el consumidor en el supermercado. Tal vez, como sugiere Thomas Sowell, los economistas no deberíamos de hablar más de distribución, porque los ingresos no se distribuyen, se ganan. Aparece desde John Stuart Mill en adelante, en ese error de producción y distribución que estableció esta gran persona, John Stuart Mill, y seguimos con esas reflexiones. Y cuando decimos que se redistribuye por la fuerza, el problema es que se están reasignando recursos, reasignando los siempre escasos recursos en direcciones distintas de la que habría distribuido la gente. ¿Y eso qué implica? Implica derroche de capital, despilfarro, y a su vez, ¿qué implica el derroche de capital y el despilfarro? Bajas de salarios e ingresos en términos reales, porque la única causa
de ingresos y salarios en términos reales, para que se eleve, son las tasas de capitalización. Y si se consume capital, bajan salarios e ingresos en términos reales. Tal vez esto podemos decir, no sé, no quiero cargar las tintas, porque ya bastante esfuerzos hacemos los liberales, pero a mí me parece un buen ejercicio en lugar de decir por qué la gente no entiende esto, decir por qué soy tan inepto para pasar este mensaje. Y como somos más benévolos con uno mismo que con los demás, tiende a bajar los decibeles y tiende a calmar los nervios y tratamos de pulir mejor el mensaje en la próxima clase o en el próximo libro o lo que fuera. Entonces, me parece que hay cierta deficiencia en mostrar que las políticas económicas que criticamos afectan principal, aunque no exclusivamente, a los más necesitados. Entonces, y otra vez digo, esto no es consecuencia del lobby, de los intereses creados, sino de gente de buena fe que no le están pasando bien el mensaje, sobre todo si son cosas cortas. Si uno tiene la oportunidad de estar un semestre o un año frente a alumnos, es casi seguro el éxito. El que a uno le digan esto me cambió la vida, esto me hizo ver otra perspectiva, la gente que lo dice no se da cuenta que no hay precio más alto y no hay mejor reflexión que esas, que prácticamente es una experiencia que se repite en todas las clases de los liberales. Ahora, también es importante subrayar que en la medida en que se logre el igualitarismo, se está destrozando la división del trabajo, porque imaginemos una sociedad realmente igualitaria, donde todos fuéramos iguales. Sería un espanto esa sociedad, incluso la conversación sería muy aburrida porque estamos hablando con el espejo. Además de que a todos nos gustaría la misma mujer, todos quieren ser médicos, la división de trabajo y la cooperación social se destruiría. De manera que es una bendición, porque el delta de rentas y patrimonios es absolutamente irrelevante reflexionar sobre eso si hay un mercado libre y una sociedad abierta, porque es consecuencia de lo que está votando la gente. Entonces, en la medida en que el emprendedor satisface los intereses de otros, está aumentando su patrimonio. Lo único que sí debe descartarse, que es lo más que ocurre lamentablemente en estas sociedades, son los empresarios prebendarios, es decir, los ladrones con guantes blancos que se alían con el poder para estafar a la gente. Esto no es lo que estamos diciendo cuando hablamos de comerciantes y cuando hablamos de empresarios o emprendedores. Hace poco escribí estos ensayos cortos, que no quiero llamarlo artículo para no subestimarme. Escribí un artículo que se llama Un académico bestseller, que es Harari, que acaba de salir 2 tomos, donde precisamente pone énfasis en el tema del igualitarismo y señala una cosa curiosa que varios economistas clásicos, que no quiero mencionar ahora, se han referido también. A menos que inviertan en áreas que no son productivas. Por ejemplo, los que ponen el dinero bajo el colchón. A mí me parece muy importante subrayar que en todos los casos, absolutamente en todos los casos, se está beneficiando a terceros. Y en la medida en que no se beneficia a terceros, consume capital el que está procediendo de esa manera. Por ejemplo, si se pone dinero bajo el colchón, manteniendo los demás factores constantes, quiere decir que va a haber menos dinero en relación a los bienes y servicios. Si hay menos dinero, quiere decir que los precios van a tender a bajar, lo cual quiere decir que se está transfiriendo poder adquisitivo a terceros. Además de que el concepto de productividad y eficiencia tiene una carga muy grande de subjetivismo. Hay en esta idea, como todos ustedes saben, en esta idea del igualitarismo, una noción, para usar terminología de la teoría de los juegos, una noción de suma cero. El que gana es porque otro está perdiendo. Tiene un concepto estático de riqueza
y no dinámico de riqueza. Y esto no quiere decir necesariamente que aumente la materia. Lo que aumenta es el valor, porque si seguimos la teoría de Lavoisier en física, nada se consume, todo se transforma. Pero el ejemplo de los teléfonos, por ejemplo, el teléfono antiguo tenía mucho más materia que el teléfono moderno, y el teléfono moderno presta mucho más servicios y tiene más valor. Por último, en esta noción del igualitarismo está esto que se ha tratado tantas veces, que es la noción de justicia social. Que como Hayek ha dicho, el adjetivo social puesto después de cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo. Esto es justicia social, economía social de mercado, derecho social, significa la antítesis, porque solamente tiene dos acepciones la justicia social. O es una redundancia fenomenal, porque la justicia no es un concepto que se puede tratar entre minerales o vegetales, sino es social en el sentido de humana, o significa sacarles a unos lo que les pertenece para darles a otros lo que no les pertenece. Esta última acepción es la más generalizada cuando se habla de justicia social. Y también en este contexto el concepto de derecho. En la Argentina, en la época de los Kirchner, y tantas otras épocas, lamentablemente, en la Argentina, se ha insistido que hay que agradecerle al gobernante porque el gobernante ha facilitado nuevos derechos. Derecho, no sé, a una motocicleta de 4 escapes, derecho a vitaminas, a hidrocarburos, en fin, a vivienda, derecho a educación, en fin, sin comprender que la contrapartida del derecho es una obligación. Si yo gano 1.000, hay una obligación universal en respetarme esos 1.000, pero si yo reclamo 2.000 sin ganar los 2.000 en el mercado y el gobierno otorga semejante derecho, entre comillas, esto implica un pseudo derecho porque se está lesionando a quien tiene que dar la diferencia. Se ha llegado a cuestiones bastante ridículas, ¿no? Por ejemplo, afortunadamente en la Asamblea Constituyente de Ecuador no prosperó la idea cuando los constituyentes propusieron incluir en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer. Esto suena como una producción de Woody Allen. Esto también ha incluido algunos autores prominentes como John Rawls y muchos del socialismo de mercado para hacer el siguiente razonamiento. Bueno, pero reconozcamos que los talentos adquiridos son mérito de la persona que los adquirió, pero los talentos innatos no son méritos de la persona que los tiene. Por lo tanto, hay que seguir, según John Rawls y otros equivalentes, hay que establecer el principio de compensación, o sea, compensar monetariamente esta deficiencia de no tener estos derechos naturales. Bueno, aquí hay una especie de galimatías y algo bastante pastoso y confuso, porque no es posible escindir ni separar analíticamente los talentos naturales de los adquiridos, puesto que los adquiridos son consecuencia de los naturales. Si no hubiera tenido los naturales, no tendría los adquiridos. Por una parte. Por otra parte, ex ante, incluso el sujeto actuante no sabe cuántos talentos tiene a menos que se dé la oportunidad. Y la oportunidad disminuye en la medida que se interviene el mercado con el principio de compensación. Ex post, o sea, después del acto, tampoco es posible saber qué porcentaje del stock de talentos utilizó, no solo terceros, que es muy difícil ya de por sí, sino la misma persona, el mismo sujeto actuante. Y además, esos talentos son cambiantes y no se puede detectar cómo se reflejan en el mercado porque el sistema de precios está intervenido a través del sistema de compensación. Pero si fuera posible detectar cuáles son los talentos naturales, cuáles son los adquiridos, cuál es el stock, la idea de
de la compensación está eliminando el termómetro, puesto que solo las diferencias de rentas y patrimonios están mostrando las distintas eficiencias. Para no decir nada otra vez con comparaciones interpersonales, cómo se compara el talento de un pianista con el talento de alguien que vende salchichas, si los precios no funcionan debido a la compensación. Y por último, supongamos que se eliminan todas las barreras que acabo de señalar, el que recibe la compensación va a tener un distinto talento para usar la compensación, por lo tanto hay que compensar la compensación de la compensación ad infinitum. Otro punto dentro de esto del igualitarismo es el célebre impuesto progresivo. Yo creo que es interesante, como sabemos en temas fiscales, que hay el impuesto proporcional y el progresivo. El proporcional está pagando el contribuyente en proporción al objeto imponible, y progresivo quiere decir que la alícuota progresa en la medida del objeto imponible. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Esto último, el progresivo. En primer lugar, si hemos entendido que los salarios e ingresos en términos reales dependen de las tasas de capitalización, si hay una alícuota muy alta para los que mayores rentas o patrimonios tienen, o cualquiera sea el objeto imponible, va a haber, también manteniendo los demás factores constantes, una retracción en la inversión. Al retraerse la inversión está afectando salarios e ingresos en términos reales en el margen. Por lo tanto, el impuesto progresivo es en realidad regresivo, primero. Segundo, esto es muy importante me parece a mí, el impuesto progresivo altera las posiciones patrimoniales relativas. Esto es todo lo que estamos en este cuarto, tenemos posiciones patrimoniales relativas de 2 a 6, de 3 a 1, etcétera, etcétera. Si pasa el rastrillo fiscal y hay un impuesto proporcional, todas las posiciones patrimoniales relativas quedaron intactas. Por supuesto, más flacas las carteras y las billeteras, pero quedaron intactas las relaciones. Sin embargo, con el impuesto progresivo, todas las posiciones relativas se alteraron. ¿Y qué importa alterar las posiciones relativas? Es que alteramos las votaciones y las asignaciones de recursos que deseaba la gente o que consideraba más productiva, y al alterar esas posiciones relativas hay más consumo de capital, y con los efectos que acabo de decir sobre salarios e ingresos en términos reales. Y además es paradójico esto, porque pocos son los que niegan el hecho de que conviene aumentar la productividad y los rendimientos, y sin embargo vía fiscal se castiga al más eficiente. Y por último, si tomamos en los orígenes del impuesto progresivo, los que estaban ubicados en el vértice de la pirámide patrimonial, al establecerse el impuesto progresivo, tienen una ventaja. Para los que hemos jugado al rugby, le están haciendo un handoff a los que vienen de abajo, porque los que vienen de abajo aumentan un poquito, el 30, el 40, el 60, el 70, en fin, es un privilegio para los ricos, digamos en última instancia. Y conectado con esto, y como un correlato de esto, la movilidad social, que es uno de los aspectos esenciales de la sociedad libre, queda bloqueada para subir y queda bloqueada para bajar. Y en realidad en una sociedad libre, alguien que es inepto para atender las necesidades del prójimo tiene que bajar con la velocidad necesaria y subir con la velocidad necesaria los que están en la línea de abajo, digamos, de la pirámide patrimonial. O sea, se establece a través del impuesto progresivo un sistema feudal. Por último, 2 puntos muy rápidos. La comprensión o la incomprensión del sistema de precios. Hay un periodista que seguramente ustedes conocen y han visto, que se llama John Stossel, de Fox News, donde él dice: imaginemos un pedazo de carne envuelto en celofán en la góndola de un supermercado. Ahora cerremos los ojos y vamos en regresión desde el agrimensor que calcula las cosas de los campos, los alambrados, los postes, las maquinarias para cosechar, los fertilizantes, los animales, en fin. Y vemos que hay cientos de miles de
presas que, si tomamos nada más que lo que significa los postes, que son procesos de 30 años de la tala y todo lo demás, las cartas de crédito, los transportes, etcétera, etcétera, vemos que hay una coordinación a través del sistema de precios. Y oh sorpresa, en el final está ese pedazo de carne que nadie tenía pensado, salvo la última escala. Estaban pensando solamente en su especialidad, en su conocimiento disperso y fraccionado, y sin embargo está esa góndola, está el supermercado, está el celofán, está el pedazo de carne, a menos que vengan estos energúmenos y digan no podemos dejar que funcione la anarquía del mercado, tenemos que intervenir, entonces no está la carne, ni el celofán, ni la góndola y eventualmente ni el supermercado, como vemos que ocurre en el triste caso de Venezuela. Y por último, y cierro con esto, el caso infantil para lo que hemos estudiado y pasado Economía 1 de las empresas estatales. En realidad mal llamadas empresas estatales porque son entes políticos, porque no se puede jugar al empresario. Se es empresario asumiendo riesgos con los recursos propios o se está en el área del privilegio. Entonces la constitución misma de la empresa estatal implica un problema grave y es una mala asignación de recursos. Si no existiera el mundo de escasez y hubiera de todo para todos todo el tiempo, esto sería más o menos irrelevante y nadie estaría dando cátedras de economía donde no hay nada que economizar. Pero siendo escasos los recursos y hay determinada prioridad de A digamos, a N, si se establece la empresa M, quiere decir que se están desviando recursos. Y si se hubiera establecido la misma empresa que la gente quería, ¿para qué se hicieron gastos administrativos y se perdió el tiempo? Incluso hay muchos, y yo he tenido alguna experiencia en esto, de gerentes de empresas estatales que dicen, no, pero nosotros no somos monopólicos, podemos competir. Pero si van a competir y no tienen ningún privilegio, sí, efectivamente no tenemos ningún privilegio, ¿para qué están ahí? ¿Por qué en lugar de jugar al empresario y a la competencia no compiten? Además, si por ventura diera superávit esa empresa, hay que preguntarse si las tarifas no están muy altas. No se sabe a menos que se esté compitiendo. Entonces, un tema que venimos debatiendo hace añares de algo elemental, tenemos que buscarle la vuelta para pasar el mensaje con más énfasis. De todas formas, todos los que están aquí presentes, les agradezco el interés, no en esta charla necesariamente, sino en el Instituto Juan de Mariana, que hace una obra tan extraordinaria, porque claro, esto no viene del aire, la libertad. ¿En qué estamos interesados todos? En que nos respeten. ¿Y qué importa a qué nos dedicamos? Si al baile, la jardinería, el derecho, la filosofía, la economía o lo que fuera, todos estamos interesados que nos respeten. Ergo, todos tenemos la obligación moral de contribuir a que se comprendan estas ideas, estos principios y los valores del respeto a la autonomía individual. Hay muchísima gente de buenas intenciones y muchas veces de buenas ideas que observan desde una platea imaginaria qué es lo que están haciendo los que están en el escenario. Y comentar eventualmente a la hora del almuerzo las desgracias que ocurren y acto seguido, después del almuerzo, se dedican a sus arbitrajes personales olvidándose de este tema. Y los arbitrajes personales son esenciales, son muy importantes y muy valiosos. Pero, como decía Jefferson, el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Tenemos la obligación, cada uno, sea lo más eficiente, me parece a mí, en la cátedra, el libro, el artículo, el ensayo, pero también ateneos, que se reúnen 5 personas a discutir un libro. Uno expone y los otros discuten, y al otro año cada uno de esos 5, otros 5, y la influencia que eso tiene en las familias, en los trabajos y en la vida social es enorme. Porque si no, cuando nos damos cuenta, como decía Ortega, cuando nos damos cuenta, la civilización se ha hecho pedazos. Muchas gracias.